El Tren Recomienda. ¿Qué hubole, racita de bien? Hoy estamos por primera vez, yo creo, en un chingo de semanas, sacando el tren en un solo día. Pues es que no pasó ni madre también, güey. No, y también el Felipe viene muriéndose en vida. El primer podcast, en el primer tramo del podcast usted lo sintió, Felipe se quería morir, y ya en el segundo lo agarré a cachetadas a ver si lo reanimaba. Le pasé poquita de la droga que traigo, no mucha porque se la regalé. Si se la hubiera cobrado, pues como quiera. Como quiera, se la pasó Y toda. se la pasó toda. Y ya se reanimó, esperemos, y el Felipe llegue en buen ritmo al final de este día y no se nos muera. Si se muere, usted va a encontrar aquí, vamos a tener un audio de su muerte, de su proceso de muerte. Y además va a ser el histórico, ¿no? Que va a ser, un podcaster se murió grabando. Grabando, Simón. A lo mejor ya hasta agarramos un chingo de rating. Va a ser viral. Por una semana. Pues a lo mejor House of Cards ahorita empezó a agarrar más. Subieron las reproducciones ahora. Fíjate. Que Kevin Spacey está en el bote, En güey. Tal vez se desgracia. vuelve revalorado. Tal vez hasta pactado fue, güey. No te creas, porque esa era una carrera que todavía puede ser prolífica y ya se la acabaron, ¿no, güey? No, y aparte, pues ya, me estás hablando del prestigio de una persona, güey. O sea, no sé, su pinche. Ahí dignidad, no sé, güey. Pues quizás si la pongan en juego, güey, luego. No, digo, Luego hay si fuera una güeyes que Kardashian, güey, la Paris Hilton, güey, pues sí, güey. Pues, güey, o los güeyes de Yacas, pues sí, güey. De eso viven, güey. Pero pues este vato no ha vivido de eso, güey. Quién sabe, bueno, pues no hay tanta cabida para conspiraciones. Conspiranoicos. No hay tanta cabida conspiranoica. Oye, yo esta semana quiero recomendar, ya me voy a agarrar como 3 semanas recomendando podcast. Esta va a ser la primera. Número 1, porque ando con un chingo de jale y no he tenido chance de ver Netflix. Pero número 2, porque uno de los podcasts que yo escuchaba, que pues ya te he dicho, güey, yo rara vez he podido soltar un libro a la mitad. O sea, aunque esté muy culero, hay algo en mi interior que, no sé qué pinche trauma infantil, güey, pero hay algo en mi interior que me obliga a terminar. Muy pocas veces dejo inconcluso un libro. Una película también es raro que la deje inconclusa. Una serie como quiera, porque terminarlo pues requeriría un mayor compromiso que el de terminar una película o incluso un libro. Pero generalmente cuando algo me gusta, aparte de sí verlo conforme lo agarré, hay podcast o libros o series que me gusta un capítulo y órale todo lo que haya para atrás. Ese caso fue el caso del de podcast de Be The Entrepreneur y de libros para emprendedores y de El Orden Mundial. Entonces esos me mantuvieron ocupados muchos meses y ya los acabé todos. O sea, ya voy al día en todos. En El Orden Mundial pues no necesito ir al día porque ya no sacan podcast los culeros. Ya nos hemos quejado aquí suficiente. A ver si le llegan nuestras quejas a esa banda. Pero bueno, eso me ha permitido ir integrando más podcast a mi repertorio de los que escucho. Y entre ellos, pues uno que ya tenía rato escuchando, pero con el que me puse al corriente y que me gusta bastante, se llama Grandes Entrevistas. Grandes Entrevistas es un esfuerzo que hace Poderato, una casa de podcast española. No, espérame. No es... A ver, Podium Podcast. Poderato es una plataforma. Podium es una casa podcaster. Que a diferencia de México, en España el fenómeno podcast se ha hecho ampliamente popular. Creo yo que es casi es como un indicio de que un país está chido. O sea, escuchan muchos podcasts, quiere decir que el país va más o menos razonable. Va bien. Va bien, tiene desarrollo. Aquí como estamos muy jodidos, pues casi nadie escucha podcast. África, pues no debe ser un término muy conocido. No lo han de saber ni qué chingados es. No han de saber. Pero en España el fenómeno de podcasting ha proliferado a tal grado que tienen sus propias plataformas. Aquí en México no hay plataformas mexicanas para subir podcast. Evox, que es la popularizada aquí en este programa, es de donde más nos descargan. Evox es una plataforma española.
Hay pues varias casas de podcasting en contraste con México. Aquí nada más hay Dixo y ya. El resto pues son compañías de medios que hacen su sección de podcast, que no es lo mismo a que sea una casa de podcasting. O sea, nomás ¿Hacen están- cómo? Aquí lo que hay, aparte de Dixo, güey, que es la única casa de podcasting que yo tengo aquí referenciada, lo que hay son medios tradicionales que hacen su sección. O sea, como Convoy, ¿no? ¿Eh? Es como Convoy. No, tienes razón, Convoy sí es una casa de podcasting, tienes razón. Pero como Convoy no está en otras plataformas, güey, no se va a popularizar, güey. Ajá. O sea, no se va a popularizar, tienes que a huevo pagar su propia suscripción. Pero ¿y los de Dixo sí o cómo? Dixo sí están disponibles en iVoox y en iTunes. Ah, O sea, la apuesta de ellos es ser populares y cobrar por publicidad. Convoy, como lleva esta ideología, bueno, los medios yo creo que sí deberían de ser por suscripción, porque estar atento a la publicidad te vuelve, pues, ¿a quién le eres leal? A tu audiencia, ¿no? Tu lealtad está con quien te da dinero. Entonces el periodismo o el contenido por suscripción empodera a los suscriptores. Aunque bueno, pues Netflix ahí puede ser que le den la madre a eso con su nueva serie anti-AMLO. Pero bueno, y esa será historia de otra cosa. Entonces, lo que hay es radio empaquetada, güey. O sea, el Televisa Radio que sube sus programas que ya hace, güey, como los de los 40 principales, el de Marta de Baile, sus programas que son exitosos en radio, pues nomás lo vuelve archivo MP3 y lo sube al iTunes y al iVoox y pues es radio, güey, no es podcast. uh-huh. Sin libertad de decir groserías, sin libertad de muchas cosas. Bueno, pues en España sí está popularizado. Y fue mi primer acercamiento con Podium Podcast. Veamos, ya veré si más adelante tengo más aproximaciones y también me gustan. Este podcast, repito, lleva por nombre Grandes Entrevistas y es un depositario de las grandes entrevistas que se hicieron en la radio española en su momento. Los está reuniendo Podium, le compra los derechos a Cadena Ser, que es la cadena de radio más popular de ella, no sé si haya otras, o si tú tengas otras ubicadas, pero yo principalmente me acuerdo de Cadena Ser. Pues es que yo en realidad nada más, iVoox y ya, güey. No me preguntes más. De iVoox y Netflix no salgo, güey. No, pero me refiero a que Cadena Ser, por ejemplo, es hermana tienen mucha relación con Televisa, güey. Uh-huh. Entonces hacían enlaces y así. O sea, es una cadena popularizada, güey. No es nueva, güey. O sea, la pudiste haber conocido en los 80s, en los 90s. Ah, ok. Bueno, el caso es que la Cadena Ser y otras grandes radiodifusoras españolas, pues en su momento tuvieron acceso a realizarle preguntas, a realizarle entrevistas a güeyes muy chingones, güey. Y que ahorita las están, pues las conservaron y son entrevistas que van a pasar o sea, que son atemporales, güey. Tú la puedes escuchar ahorita, tú las puedes escuchar en 10 años y por el calibre de los personajes o por los momentos históricos, pues son audios valiosos de escuchar. Yo, por ejemplo, los personajes que yo encontré destacados por mis aficiones y por mi conocimiento fueron Joaquín Botero, el pintor, Eduardo Galeano, escritor, Johan Cruyff, figura del fútbol, José María Aznar, Vicente Calderón, Santiago Bernabéu, estos dos últimos del fútbol. Aznar pues fue presidente de España, y Rigoberta Menchú, que es guatemalteca, ¿no? Uh-huh. Premio Nobel de la Paz. Entonces, hay 55 entrevistas en total disponibles ahí de personajes de otros ámbitos que a lo mejor a usted le pueden sonar. A lo mejor a usted los futboleros no le importan y los otros que escucha de otros ámbitos dice, ¿cómo se te pasó mencionar ese? Bueno, pues a mí me han gustado, me ha gustado uno, pues saber de esos personajes, conocerles la voz. Que luego hay unos que nomás los conoces de oídas o de leídas y pues nunca le habías escuchado la voz. Y para mí eso ha sido valioso. Ha sido valioso ver el nivel de reflexión que algunos tienen. Aznar yo, por ejemplo, lo tenía por un pendejazo. La gran media me lo hizo pensar, güey.
Mucha gente tal vez si escucha una entrevista de Enrique Peña Nieto se va a sorprender de que Peña Nieto no rebuzna. Y, ¿De qué habla? ¿qué Español. habla? Pues eso fue lo que, por ejemplo, a mí me sorprendió de escuchar a un Aznar muy articulado, güey. Muy chingón, güey. Y la otra... Pero Aznar en los debates, sí se ve articular, sí se veía pues articulado hablando, ¿no? No es como Rajoy, güey. Que sí se le van las cabras. Pues bueno, luego es peligroso hacerle fama de pendejotes a los políticos porque cuando los llevas a debate y si no rebuznan, güey, luego la gente dice, cabrón, pues no está tan pendejo, como creo que en su momento pasó con George Bush, como en su momento pasó con Peña. Peña en el debate yo no recuerdo que la haya cagado, güey, contra el PG. Si no se hubiera hecho multicitado esos extractos de donde la cagó. Sí, al pues, contrario, el que la cagó fue López Obrador, güey, en esos debates. Era al que lo aprovecharon para hacerle escarnio. Pero bueno, regreso. Me parece muy valioso la visión. O sea, acá las entrevistas transcurren entre los 70s y los tardados 90s, güey. Y me parece muy interesante, o me ha parecido muy interesante la perspectiva de esos momentos, que hay perspectivas que no cambian, güey. Hay inercias que uno creía que apenas se estaban dando si está chavo y que en realidad ya llevan rato. O sea, eso del mundo conectado y que cada vez el mundo está más conectado no es algo de las redes sociales, es algo desde la tele y la mensajería que existía en esos tiempos y el teléfono. Y pues eran pláticas, o sea, son inercias que ya llevan más tiempo del que pensamos. Y también, güey, conectarme poco más con España. A mí, por angas o mangas, siempre me he sentido vinculado a España por el fútbol. También hubo un tiempo en el que estuve muy prendido de Berto Romero, güey, un comediante catalán, pero que transmite en español. Entonces no ha de ser tan catalán, porque si fuera muy, muy catalán, pues nomás hablaría en catalán. No, pues no, se le reduce el mercado, güey. Pero escuchaba podcasts españoles al inicio, cuando yo escuchaba el pedo del podcasting. No había tantos en español cuando yo empecé allá por el 2010. Y pues la neta me gusta mucho el conectarme con ese país, güey. No sé por qué no, a lo mejor me hace falta más algo de Colombia, güey. Colombia con Colombia también me suena. Que no sea narconovela. Ajá, como sea con Colombia también me siento conectado. Si yo tuviera que hablar de un país que no fuera Estados Unidos, pues con los que me siento conectados tal vez serían esos. Espero y la vida me dé la oportunidad de viajar para otros lados para sentirme conectado con otros lados, pero hasta ahorita han sido esos los países con los que me he sentido conectado, en sentimiento, con el feeling. Y aparte aprendo, güey, de la entrevista. A mí la entrevista es una modalidad del contenido que me gusta mucho. Yo al grado que yo hago otro podcast de entrevista. Y aprendo, güey, porque para mí ser un entrevistador cabrón es una gran habilidad que yo no tengo, güey. O sea, no nada más por el tipo de preguntas que sé plantear, sino porque batallo mucho para ir pescando los detalles mientras estoy escuchando a la persona. Casi siempre los detalles ya los agarro hasta que lo escucho otra vez. Como a veces a ti cuando estamos platicando no te agarro bien lo que estás diciendo, güey. Ya cuando lo escuchas. Ya hasta que lo escucho que va en el carro y digo, la verga, esto quería decir el Felipe y no se lo entendí. Sí, cierto. Sí, cierto. Y a mí, por ejemplo, yo siempre le admiré mucho eso a Carmen Aristegui, güey. Ya lo he dicho aquí, yo no soy un religioso que cree que hay buenos y que son buenos para todo y malos que son malos para todo. Carmen Aristegui, güey, más que Carlos Loret, porque Carlos Loret también le he visto que tiene esa gran habilidad, güey, de ir de a pescar el punto débil del que te has reflejado en tu argumento, güey. Así sea uno que no todos los presentadores o entrevistadores lo hubieran podido ver, estos güeyes te lo agarran y te lo explotan bien cabrón. Entonces, eso a mí se me hace una habilidad que pues está suave trabajar, porque te sirve para el debate y te sirve para muchas cosas. Entonces, pues me ha traído mucho aprendizaje y lo sigo al día. Publican más o menos cada semana.
No te creas, cada 2 semanas más o menos, porque el último es de hace 5 días con